ser lo más claro posible, puesto que esto va avanzando de alguna manera a partir del concepto, ¿no? Vamos a tratar de ser fieles a los conceptos que hemos emitido, pero tampoco podemos alejarnos de la realidad en el sentido de que existen ya maneras, por decirlo así, de manejar esta información y traducirla en números, que al final eso es lo que se hace. Pero lo importante es no mecanizarse en esa traducción, ¿verdad? No olvidar de que no es el resultado de un proceso aritmético, sino que es el resultado de un razonamiento. Sin perder esa óptica, entonces, atando cabos, hemos dicho que en general los costos tienen dos partes. Una, la que sabemos, y cuando digo la que sabemos, me refiero al conocimiento, a la experiencia, a la práctica que requiere el saber un oficio. El sastre es el que sabe qué tela, cuánta tela, cómo la corta, cómo la une, qué otras cosas necesita, qué clase de botones, qué clase de hilo, qué clase de tela para el forro, etcétera, ¿verdad? Para confeccionar un traje. Es el sastre el que sabe cómo se tiene que hacer eso, cuánto necesita, qué necesita, etcétera. Es el sastre. Entonces aquí tenemos varias cosas que rescatar y están, por ejemplo, la tela, los botones, el hilo, que son los materiales. Está el actor, que es el sastre, porque los materiales por sí mismos no hacen nada, ¿no? Son inertes. Están los actores, el sastre, qué sé yo, su ayudante, y están los medios, que es su máquina de coser, o su máquina de cortar, o su tijera, qué sé yo, sus herramientas, que son los medios. Esa es la conjunción de lo que se sabe. En nuestro caso, bastante claro, si hablamos de una construcción, quién es el que sabe supuestamente nosotros, o el arquitecto, o el constructor, o el albañil, cada uno en su campo, cada uno en su alcance, ¿verdad? Entonces, esta conjunción de conocimiento, información primero, conocimiento, práctica, experiencia y reciclaje hace que el proceso de manejo de los datos para determinar esta parte del costo, que es la que se conoce, como estoy insistiendo mucho, entonces sea cada vez más real. Porque cuando determinamos un costo, hay dos casos, ¿no? Cuando tratamos de determinar o evaluar, ahí viene la palabra evaluar, encaja perfectamente. Cuando queremos evaluar algo que ya existe, por ejemplo, un traje, le decimos a un sastre cuánto será que cuesta este traje, pero ya se lo llevamos hecho. Y el sastre lo mira, ¿no? Por adentro, por afuera, y tiene una idea de lo que cuesta y da una cifra. A veces con seguridad, a veces con inseguridad, ¿no? Depende de la información que pueda él manejar. Y nos da una respuesta. Eso vamos a decir que es evaluación. Después de, cuando ya está el traje. En la construcción también existe evaluación, ¿no? Por ejemplo, los bancos avalúan, dicen ellos, ¿no? O evalúan, podríamos decir nosotros, un edificio, una casa que ya está construido. Entonces va alguien más o menos apegado a la materia, un arquitecto podría ser, mira lo que hay, ¿no? Techo de hormigón o cubiertas de hormigón, losa de hormigón, paredes de ladrillo hueco, le da una mirada
y no sabe si el ladrillo es hueco o no cuando está revocado y pintado, pero él lo juzga de acuerdo a la información visual que recibe, a la información que puede recibir preguntando al propietario, ¿no es cierto? Puede salir de algunas dudas, pero hay cosas que no puede ver, por ejemplo, la excavación, por ejemplo, las zapatas, si son zapatas o es una platea, no puede ver y tampoco el dueño sabe porque la compró a otra persona, etcétera, ¿no? Dentro de lo que sabe, hay ciertas cosas que puede evaluar y hay otras cosas que puede solamente apreciar. Pero dentro de todo eso, con su conocimiento, su experiencia y la información que puede recoger, de alguna manera llega a una cifra. Entonces, esa es una parte. Otra parte, otra forma de hablar de costos es antes de, ¿no? Cuando el costo de lo que vamos a determinar no existe todavía. Pero obviamente tampoco es la primera vez que se va a hacer. Entonces, hay información precedente, hay semejanzas, hay similitudes, ¿verdad? Hay comparaciones. Una de las maneras de hacer evaluación de casas, por ejemplo, es por comparación. Si la casa de al lado vale 200.000, esta casa puede valer 100.000, que se está basando en el aspecto, en el tamaño, qué sé yo, ¿no? Por comparación. Entonces, a todo eso le podemos llamar información. Más el conocimiento y la experiencia y el manejo de esa información hace de que, en el caso de la construcción, en este caso, imaginándonos la construcción, nosotros directamente lo que hacemos es analizar la excavación, analizar el replanteo, analizar los elementos de hormigón, analizar la pintura, analizar todo a través de sus componentes que, como dije hace un rato, materiales, mano de obra y medios, que son los equipos, más nuestro conocimiento, podemos combinar estos elementos y determinar un valor. Pero es un valor antes de, ¿no? Porque la casa, el edificio, el puente no existe. Por eso se le suele llamar presupuesto, ¿no? Presupuesto, supuesto. Además del objetivo que hemos dicho que es la venta exitosa, etcétera. ¿Qué otra cosa es importante en el caso de un presupuesto? A diferencia de la evaluación, ¿no? Porque en la evaluación llegamos a un valor y ¿para qué será ese valor? Pero tiene un objetivo distinto, ¿no? Distinto, sacar un crédito, ponerlo en venta, pero es una cifra que satisface al propietario y al comprador de otra manera, ¿no? Como cifra, como cifra. En cambio, en el caso del presupuesto, existe en medio un abismo que cruzar, por decirlo de una manera, ¿no? Existe algo por resolver, no está resuelto el problema. Es verificar a través de la realidad si ese presupuesto se cumple o no se cumple. Si ese presupuesto fue acertado o no fue acertado y en qué cosas nos equivocamos. En otras palabras, es una predicción de lo que va a suceder. Y si llegamos a un valor muy distinto del que habíamos presupuestado, bueno, es un problema, ¿verdad? Es un problema, quiere decir que estábamos lejos de hacer las cosas bien. Entonces, fíjense, estos son los menores, digamos, que envuelven a toda esta problemática. Y ojo, que estamos hablando de lo que sabemos. La otra parte del costo es supuestamente lo que no sabemos o lo que sí sabemos, pero es que está relacionado con nuestra actitud, no con el traje que tiene que hacer el sastre, no con el traje, porque el traje está definido por la tela, la cantidad de tela, la cantidad de botones, la calidad de botones, el tipo de hilo, etcétera. Está definido el traje de esa manera. Pero lo que no está definido es si el sastre es flojo o es trabajador, de repente trabaja 1 hora al día, entonces se va a tardar 6 meses en preparar el traje.
de repente tiene un problema y no puede trabajar, lo deja a medias, otro sastre tiene que terminarlo. O sea, las cosas que no sabemos, ¿no? Las cosas que dependen en algunos casos de la naturaleza, en algunos casos del, qué sé yo, podríamos decir del destino, de los imprevistos, del medio ambiente, del clima, de la sociedad, de la situación política, de la situación económica, de las variables del mercado, de nuestro carácter, de nuestra actitud. Quien sabe, el sastre tiene una sastrería lujosa en un lugar lujoso, donde si no es propietario paga de alquiler $3,000 por el local que ocupa y hace un traje idéntico a un sastre que hace su trabajo en su casa. Entonces, ¿de dónde sale ese valor necesario para cubrir sus obligaciones con el alquiler y con otras cosas? ¿De dónde sale? Del valor que le tiene que asignar, en alguna parte tiene que poner alquiler o parte del alquiler al traje que está vendiendo. Solo por esa razón, el traje que vende una sastrería lujosa, siendo idéntico al traje que vende un sastre con su lecherito en su puerta que dice sastrería, puede costar el doble. Costar el doble, fíjese, ya estamos hablando de un costo combinado donde el traje mismo cuesta lo mismo o aproximadamente lo mismo, pero la parte que no sabemos, donde está la actitud del sastre, la forma de ser del sastre, que el uno quiere todo a lo máximo y el otro no lo necesita, cree que no lo necesita, hace la diferencia en el costo, no necesariamente en el producto. Bueno, los ingenieros tenemos que manejar estas variables y es mucho más complicado en el caso de los ingenieros porque el sastre en un pequeño papelito, en una tarjeta de presentación puede anotar lo que necesita para el traje, ¿no? Cuántos metros de tela, hilo, etcétera, se acabó el cuento. En la ingeniería, para un puente, para un edificio, tenemos algunas veces cientos y eventualmente miles de componentes, y vamos a llamar componentes. Y ahí es donde entran las estrategias que tenemos para poder resolver estos problemas y lo que hablábamos en la anterior sesión y en anteriores temas respecto a la fragmentación, ¿no es cierto? Donde ese todo lo dividimos en partes, como si el sastre dividiera su traje en saco y pantalón, si fuera para un varón, por ejemplo, ¿no? Saco, chaqueta o chaleco, algunos antiguamente hacían con chaleco y pantalón, lo divide para que le sea, según él, más fácil. ¿Según quién? Según el operador, en este caso el sastre. En el caso de nosotros, puse el ejemplo del campus universitario, ¿no? ¿Quién es capaz de hacer una evaluación y eso que ya está construido del campus universitario de un solo saque? Nadie, ¿no? Entonces seguramente lo dividirá bloque, número tanto, por lo menos por bloques, ¿no? Y el bloque tiene una infinidad de cosas, ¿no? Que el piso, que las paredes, que las ventanas, que las puertas, que las escaleras, que la estructura, cosas que vemos y cosas que no vemos. ¿Comprenden, no? Entonces ahí entra la fragmentación, que no es otra cosa que la división del todo en partes. Pero esta división está condicionada a que la sumatoria de las partes sea igual al todo. Porque si vamos a desconfigurar el todo, entonces ¿de qué estamos hablando? El costo de qué vamos a obtener. Si estamos desfigurándolo en el camino, le estamos quitando cosas o le estamos aumentando o las estamos confundiendo. Por eso es que en la fragmentación existen ciertos requisitos, ¿no? Requisitos en cuanto a que el requisito básico de los costos es que la sumatoria de las partes sea igual al total, sí o sí. Porque si le falta algo, vamos a perder plata. Si le sobra algo, alguien va a perder plata. Entonces, sí, esa ecuación tiene que cuadrar.
¿no? Esa ecuación tiene que cuadrar. Sumatoria de las partes igual al todo. No importa, no es relevante en cuántas partes lo dividimos, cómo elegimos las partes, eso es irrelevante. Lo que importa es que el resultado sea igual al todo. Y el todo tiene que estar bien definido. ¿Y dónde se define el todo en la ingeniería civil? En las especificaciones técnicas y en los planos, pero existe una palabrita técnica que se llama, que dice alcance de trabajo, alcance de la obra, alcance del contrato. ¿Cuál es el alcance de lo que tengo que hacer? Yo no puedo ir a exigirle al sastre cuando tengo que ir a recoger mi traje, me lo entrega, me mido, todo está ok, y no le puedo decir, ¿y la camisa? No le puedo decir. Él me dirá que camisa, pero si hemos quedado en el traje nada más, no me puede pedir una camisa, ¿comprenden, no? O sea, la camisa está fuera del alcance del trato que se hizo, pero podría estar dentro del trato. Entonces, el alcance es el traje más una camisa o dos camisas, o qué sé yo. Es muy importante en la ingeniería civil definir el alcance. ¿Qué tal si le hacemos su casa a alguien y después viene de España a recoger, porque estaba ausente, viene a recoger su casa y nos dice, ¿y la churrasquera? Toda casa tiene pues churrasquera, ¿no? Dice que no, su argumento, pero no está en el contrato, no está en el plano, no está en las especificaciones. Estos documentos son los que definen claramente el alcance del trabajo, que como ya dije en algún momento, es muchas veces objeto de discusiones, de dificultades, y lo peor que puede hacer un productor de algo, de lo que sea, es tener una mala relación con sus clientes, quedar mal con su cliente. El ingeniero que queda mal con su cliente está perdiendo no solamente al cliente, sino quién sabe qué cosas más. ¿Comprenden, no? Y los medios para que haya claridad en cuanto a cómo quedar con el cliente y cumplir con el cliente y con nosotros mismos, ¿no? Es tener los planos claros, los cómputos claros, los costos unitarios claros, el presupuesto claro, el alcance de trabajo claro, el contrato claro. O sea que es una tarea multidisciplinaria, integral, amplia, que nos genera mayor conocimiento, mayor experiencia y que esta misma información que vamos acumulando nos sirve para la siguiente vez y la siguiente y la siguiente y se va reciclando y se va mejorando, ¿verdad? Se va mejorando. Esa es la idea. Por eso los conceptos son importantes. Cuando es mecánica una cosa, bueno, se repite y se repite y se repite y no pasa nada, ¿no? No avanza, se repite ahí mismo. Y ese es el peligro que les he mencionado. Ok, una vez superada esta parte del concepto que nunca la vamos a superar del todo, siempre hay que reiterarla, tenemos ya entrando a la práctica misma, cómo ejecutamos lo que estamos diciendo. Ya hemos hablado de la fragmentación, muy bien. ¿En qué se traduce la fragmentación en términos prácticos? Muy sencillo, en una lista, ¿verdad? En una lista. Una lista es un medio, ¿verdad? Recordatorio, práctico, sencillo, para que uno sepa lo que tiene que hacer. Cuando uno va a comprar al mercado, qué sé yo, cosas para sobrevivir, para cocinar, o para comer, o para vestirse, o para lo que sea, y vuelve a su casa y dice, me olvidé esto, me olvidé el otro, ¿no? Quería hacer locro, traje el arroz, pero no traje el pollo. Entonces, lo universal y recomendable es hacer una lista, ¿verdad? Una lista. En esa lista está pollo, todo. Que podemos olvidarnos algo en la lista, es cierto. Pero obviamente el riesgo es mucho menor que si no hacemos lista. Y en el caso de la ingeniería civil, la obligación y la responsabilidad de no olvidarse nada es mucho más grande que si me olvido el pollo, bueno, lo resuelvo, pero si me olvido algo de algún fierro o alguna cosa, voy a tener que pagarlo, ¿no? En el presupuesto estoy hablando.
Entonces eso de la sumatoria de las partes igual al total es la Biblia en esto, ¿no? Es la Biblia. Ahora, ¿cómo manejamos las partes? ¿Cuáles son las partes? Esa es otra historia, mecánica, casi mecánica, pero en el fondo es verificar permanentemente si la sumatoria es el total. Hasta el último instante tenemos que estar seguros. Ok, ese es el panorama. Entonces, la fragmentación se traduce en una lista o en varias listas, ¿no? Porque podemos tener una lista de componentes, se llaman componentes, a las partes del todo, a los fragmentos del todo, le vamos a llamar componentes, y cada componente a su vez se puede subdividir en subcomponentes, por decirlo de alguna manera, y cada subcomponente se puede subdividir en subcomponentes y así sucesivamente. No hay un límite. El único límite somos nosotros mismos, de modo que la partícula más chica de la fragmentación, o el fragmento más chico, como le queramos llamar, el componente más chico, es aquel que podemos manejarlo con la mayor certeza y seguridad. ¿De qué sirve que manejemos pocos componentes si no vamos a poderlos manejar? Porque, ¿cuál es la razón para que hagamos una fragmentación? ¿Para qué voy a hacer una fragmentación? A ver, les voy a poner un ejemplo clásico. Los vehículos. Cuando vamos a la parada de los vehículos, los que venden de segunda mano y le preguntamos al ventero, que ni siquiera es el dueño, ¿a cómo este carro? 8,000. Charlarle, sabe él que puede bajar hasta 7,000, digamos. Y el comprador, muy caro, y se va al siguiente. Y de esa manera se realizan transacciones. Ni el comprador ni el vendedor han hecho nunca una fragmentación del auto, ni una lista. Llantas tanto, asientos tanto, motor tanto, sumatoria igual 6.893.17. Eso hacemos los ingenieros nomás en nuestra carrera, fíjense. Nadie fragmenta un auto, el valor de los vehículos no. Cuando vamos a comprar un vehículo y lo compramos de la tienda, no nos entregan una lista con el valor de sus componentes, que debe ser un chorizango, ¿no? Miles de componentes probablemente, pero ellos en su fábrica tienen que hacer eso, ¿no? Porque de eso depende que puedan ser competitivos con los rivales, ¿no? Comprende, ¿no? Hay cierto nivel de gente que tiene que hacer eso, pero probablemente en el mercado directo, como acabo de poner un ejemplo, ya no hay este método, entre comillas, de fragmentar. Lo mismo pasa cuando se compra una casa, ¿no? El que quiere comprar una casa, un apartamento, ve el periódico, ve internet o ve lo que sea, se informa y va y mira y le entra por los ojos, ¿no? Y si le gusta el barrio, si le gusta el tamaño, si le gusta el color y le parece bonito y le parece razonable el costo que le están pidiendo y lo acepta, lo paga y se convierte en el precio y listo, pare de contar. Ni el vendedor ni el comprador han hecho una sumatoria de los costos de los fragmentos y se ha ocupado de que la sumatoria sea igual al total, sino que ahí aprima una cifra de dinero que o le convence o no le convence a ambas partes según sus objetivos. Entonces estamos hablando de una metodología en la que estamos obligados a sumar las partes, porque no podemos construir un edificio adivinando el costo, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos el dinero, necesitamos los actores, necesitamos cumplir con todas las demás cosas como para poder ejecutar. Entonces es otro el panorama, ¿verdad? Una cosa está ocurriendo en el mercado y otra cosa está ocurriendo donde se generan los bienes y los servicios, que son las fábricas, los constructores, los sastres, etc. Ocurre otra cosa, ¿no?
porque se tienen que sumar los componentes para que se sepa cuál es el valor final y ese valor final se lo pueda ofertar en el mercado. Ahora que en el mercado las cosas suben, bajan, suban y bajen y se transformen, es una realidad inevitable. Muchas veces se venden las cosas por debajo de su costo, como muchas veces la gente paga el doble del costo de algo porque lo necesita. Esas ya son variables que están fuera de nuestro control, pero no porque estén fuera de nuestro control las vamos a ignorar. Tenemos que tratar de adivinarlas, tenemos que tratar de interpretarlas, tenemos que tratar de considerarlas en la medida de lo que sea posible. A veces es posible, a veces no tanto, pero es necesario. Lo que no podemos hacer es ignorarlas, ¿no? Porque en ese caso le estaríamos dando la espalda a la realidad. Fíjense, esta es la parte que podríamos decir no sabemos. Y finalmente el costo va a ser la suma de las dos. Ok, las herramientas, ¿cuáles son las herramientas? Para hacer la fragmentación, la herramienta es una lista. Para tener una formalidad de cómo manejar esa lista, tenemos lo que hemos dado en llamar nosotros el formulario número 1, que no es otra cosa que un cuadro en el cual vamos a introducir los datos y que todos lo conocemos, porque es el cuadro que está en las facturas. En las facturas tenemos ítem, artículo, cantidad, unidad, cantidad, precio unitario, generalmente le llaman, precio total, luego se suma eso y al final dice total y le escriben manualmente los que dan factura todavía manual, escriben abajo son 356 bolivianos, ¿no? 005 bolivianos. A eso que se llama, es un formato, una manera de transferir los datos entre comprador y vendedor, que se hace popular, que se hace común. O sea, todo el mundo conoce una factura. Cuando uno no va a comprar, dice, quisiera que me cotice esto. Y le hacen una cotización en un papelito igual que tiene, es muy parecido a la factura. Y otras veces, cuando en Bolivia existe el comercio informal sin factura, en otras partes no existe eso. Sin factura, entonces nos dan una nota de venta, ¿no es cierto?, que tiene el mismo formato. O sea que el formato del cual estamos hablando no es desconocido, creo, para nadie. Pero por la necesidad, nosotros lo vamos a analizar profundamente, lo más profundamente posible, porque va a ser nuestro medio de comunicación con el resto de la gente en cuanto a los costos. Okay, entonces, este cuadro tiene 6 columnas. La primera columna es un identificador donde ponemos ítem número 1, número 2, número 3. En los supermercados, ¿no es cierto?, que la factura es un papelito preimpreso, una maquinita, pero tiene forma alargada. La factura a veces puede ser muy larga. ¿Y qué tenemos a la izquierda de la factura? Tenemos un número largo, ¿no? 14, 17, 81, XAC. ¿Qué es eso? Es un código que la máquina, cuando ellos hacen el tip, ¿no?, hacen su identificación electrónica de la marquita que tiene el producto, automáticamente genera ese código y ese código está ordenado y registrado en el inventario de todo lo que tiene el supermercado. Y todo lo que está en el inventario del supermercado, aparte de su nombre, tiene su código, ¿no?, que es el que ellos manejan. Ellos no escriben el nombre, vasito de yogur, sabor durazno, marca PIL, no escriben, ¿no?, sino que el código identifica automáticamente el producto y ya el nombre del producto, su descripción ya sale escrita automáticamente. En los programas que sirven, ¿viste?, para
para presupuestos, para presupuestar, digo disque porque ya saben por qué. En los programas que existen o en los medios electrónicos para presupuestar, es algo parecido, con la diferencia de que somos nosotros los que le ponemos el código. Si yo quiero, le pongo al cemento, le pongo 01 o 001, a la cal le pongo 002, etc. Entonces, cada que ponga cal va a aparecer, igual que en el internet, ponemos cal y nos aparece, antes de que terminemos de escribir ya nos aparece un montón K, estoy escribiendo K y me aparece cal, calcio, cal y un montón de cosas. Entonces lo mismo en los programas para presupuestación, ya tenemos codificadas las cosas, de manera que ya no tenemos que escribir ladrillo, adobito, de tal dimensión, ya no tenemos que escribir el nombre. O sea que la primera columna del formulario 1 al que me estoy refiriendo es nada más que una columna para identificar el componente. En el caso de una obra de construcción, generalmente en esta columna ponemos número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se le suele llamar ítem en la primera columna. Y suele ser secuencial, suele ser. Todo lo que estoy diciendo estoy asociándolo a la ingeniería civil. ¿Por qué en la ingeniería civil hay estas costumbres, digamos? Porque en la ingeniería civil se suelen hacer los componentes de forma secuencial. Nunca en un presupuesto de una obra vamos a encontrar que el primer punto es señalización y que el segundo es pavimentación. Nunca, ¿no? Siempre el primer punto será replanteo, trabajos preliminares, o en el mejor de los casos, excavaciones o cimientos, digamos. Pero el edificio se construye de abajo para arriba, entonces el último será cubierta o uno de los últimos. Y el último será limpieza, porque se limpia después de trabajar, no antes. Entonces existen ciertas costumbres que son de buen uso de la información, que nos induce a que sea la cosa ordenada, ¿no? Ordenada. Y por eso en ingeniería se suele poner 1, 2, 3, 4, una secuencia. Pero también si tenemos varias partes en la fragmentación, podría ser 1A, puede ser 1, 1, 1, 2, 1, 3, relativo a la parte 1, al fragmento 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, relativos al fragmento 2 y así sucesivamente. O podemos poner también un chorizo de números ahí si es que está codificado. O podemos poner una letra. Sí. Pero en general, como les digo, en la construcción es del 1 al X, al N. Esa es la columna 1, un indicador. Pero no está el nombre, ni sabemos, pocas personas lo tienen en su cabeza. Ah, el 14 es, fíjate el número 14, ahí está las columnas de hormigón armado, ¿no? Nadie memoriza esa columna, la número 1, ¿verdad? Peor en el supermercado, ¿no? Bien, la columna número 2. En la columna número 2 se pone el nombre del componente, el nombre que uno elige, porque uno elige los componentes, ¿no? Uno elige los fragmentos, qué fragmentos y cómo los va a llamar, y etcétera, uno elige. ¿Cuál es el requisito cuando yo hago una lista para el supermercado? No pongo en el número 4 leche, en el número 5 leche y en el número 6 leche, ¿no? No pongo eso porque la persona que lea, así sea yo mismo, cuando esté en el supermercado voy a ver el 5 leche, el 6 leche y el 7 leche, me quedo tonto, ¿no? Si son leches diferentes tengo que escribir completamente algo para que se diferencien. Entonces el primero será leche, el otro será leche deslactosada y el otro será leche chocolatada, ¿no? Por decir algo. Entonces, nombre y apellido. Y si la leche chocolatada la quiero en envase de 1 litro y en envase pequeñito, para los niños, digamos, entonces tendré que poner leche chocolatada grande, leche chocolatada chica, ¿no? ¿Comprenden, no? Pero lo que es importante aquí es que cada componente se diferencie de los demás, que no haya confusión. Imagínense la confusión que puede haber, entonces traigo 2 grandes en vez de traer una chica, ¿no?
¿Comprenden, no? Y en la construcción es mucho más importante, ¿no? Por lo tanto, cada nombre que elegimos debe ser un nombre apropiado. Apropiado quiere decir que tenga identidad, que identifique perfectamente lo que queremos, a lo que nos estamos refiriendo, a la parte que nos estamos refiriendo. Que no se confunda con otra parte, como acabo de poner el ejemplo de la leche, ni que se superponga, que sabemos exactamente dónde terminan los cimientos, que no se confunda con las columnas. ¿Qué parte es cimiento? Tenemos que saber, y que a partir de qué parte es columna, y a partir de qué parte es viga, y a partir de qué parte es losa. Y ojo, ¿no? Que con los ejemplos que voy dando en mi mente aparecen ciertas dudas, no sé si en la mente de ustedes también, pero cuando yo digo una viga y una losa, por ejemplo, ¿dónde empieza la viga y dónde termina la viga y dónde empieza la losa, ¿no? O cuando decimos columnas y losas, la parte donde se cruzan es losa o es columna, ¿no? Existen cosas que no son tan claras en la vida, existen y en la construcción también, que vamos a tener que aclarar primero. Que vamos a tener que decir mentalmente, bueno, la columna va a ser columna desde cero hasta el cielo. Y cualquier cosa que se cruce entre medio va a ser de ahí para afuera. Porque hay cosas que se superponen en la construcción, ¿no? Tenemos que tener bien claro que cuando hacemos nuestra lista de componentes no haya superposiciones. Porque si no vamos a computar el hormigón de las columnas y cuando computemos el hormigón de las losas vamos a repetir el hormigón que está en el lugar de las columnas. Vamos a repetirlo, entonces estamos haciendo una mala evaluación. Por eso es que cuando elegimos los nombres de los componentes tienen que tener una identidad claramente definida, que no se confunda con ningún otro componente, ni se superponga, y también tenemos que estar seguros que no le falte a ese componente, ¿no? Que no le falte nada, una manera de decirlo, ¿no? Por ejemplo, cuando compramos un juguito de esos para los niños, tiene que tener bombilla, ¿no? Una persona muy cuidadosa pondría jugo con bombilla, aunque es obvio porque traen bombilla, pero a algunos se les sale, ¿no? Entonces una persona cuidadosa pondría con bombilla, ¿no? ¿Para qué? Para que al comprar se fije que tiene bombilla. En la construcción, en muchos casos, el que elabora el trabajo, que somos nosotros en este caso, tiene que tomar todas esas precauciones y salvar todas las dudas. Y en esta tarea, jóvenes, tenemos que pensar que si bien somos nosotros los que estamos tomando las decisiones de acuerdo a cómo se presenta el problema, pero tenemos que tener bien en claro que las respuestas y las soluciones, entre comillas, que le estamos dando a las cosas que se nos presentan, no son solo para nosotros, porque ese presupuesto es para el cliente, es para el supervisor, es para el fiscal, es para el financiador, es para el propietario, es para muchas personas. Voy a hacer la ampliación, el alargue, ¿sí? Va yendo la emisión. Bien, cuando se habla, como yo lo estoy haciendo, a veces uno trata de ser lo más explícito posible, ¿no? Uno nunca sabe si la medida es suficiente o es excesiva, uno nunca sabe eso. Pero uno hace lo posible. De una manera más compacta, cuando uno escribe, obviamente trata de resumir las cosas. En el texto se mencionan 4 requisitos, creo, para los componentes, para elegir los nombres de los componentes. 4. El primero es que tenga identidad, eso es indiscutible, una identidad clara, que el nombre que elegimos represente claramente lo que queremos decir, que no haya confusión, ¿no? No se me ocurre ahorita un ejemplo, pero algunas veces no queda claro. Aparte de eso, el nombre tiene que ser lo más breve posible
Si al decir cimientos, ni yo ni nadie de los que accidentalmente o normalmente vean ese documento se van a confundir con otra cosa, entonces cimientos es lo suficientemente claro como para que no haya confusión. Entonces, los nombres que dijamos tienen que ser breves. Si una sola palabra es suficiente, macanudo. Leche, listo. Si no hay ninguna otra leche más, ¿para qué voy a poner otra cosa? Breve, claro, claro y completo. Completo. Por ejemplo, si lo que decía de las leches, si pongo solo leche cuando necesito varios tipos de leche, o varios tamaños, o varias marcas, o lo que sea, entonces la palabra leche es insuficiente. Tengo que poner leche como leche chocolatada o lo que corresponda. Y si eso es insuficiente, tengo que poner leche chocolatada de 1 litro. Y si eso es insuficiente, tengo que poner leche chocolatada de 1 litro marca PIL. O PIL, nada más, no marca. Tengo que tratar de eliminar las palabras que estén de más. En la construcción nos pasa eso todos los días. Si los muros son todos iguales, yo puedo poner muro, un componente muro. Ya en la especificación veo de qué es el muro. Si quiero pongo muro de ladrillo, ya estoy siendo más específico, ¿no? Si todos los muros van a ser de ladrillo, ¿qué ladrillo será? Veo en la especificación. Si quiero hacer todavía más, claro, puedo poner muro de ladrillo adobito. ¿Comprenden, no? Uno es el que decide eso, pero si no es necesario, pongo un muro y se acabó. Una palabringa de 4 letras, fíjense, suficiente, cumple con todos los requisitos. Pero si en la obra voy a tener muro de ladrillo adobito, muro de ladrillo 6 huecos, muro de ladrillo 18 huecos, muro de ladrillo 21 huecos, y en algunos casos los muros de ladrillo adobito van a ser en pandereta, quiere decir cuando el ladrillo está así, ¿no? Perdón, pandereta así, soguillo así, o carga así, entonces voy a tener que poner muro de ladrillo adobito carga o tipo carga, muro de ladrillo 21 huecos visto, muro de ladrillo 6 huecos, pandereta, ¿no? Voy a tener que usar varias palabras necesariamente. Bueno, no abundo más en esto. Breve, claro y completo. Y además, bien identificado. Estamos, ¿no? Si hay alguna duda, ustedes saben, cualquier lado se puede charlar. La tercera columna es la unidad, porque tenemos que medir los componentes. Si digamos tenemos muro, no es suficiente la palabra muro, es suficiente para identificarlo, pero no es suficiente para saber su costo. Además puede ser un muro chico, un muro grande, etcétera. Necesitamos evaluar, dimensionar su cantidad. Y si queremos hablar de cantidad y de costo, tenemos que hablar de unidades para medir el muro. Si no, ¿cómo vamos a determinar su cantidad? Entonces, siempre para cada componente debe existir una unidad. ¿Cómo elegimos la unidad? 2 requisitos. Lo primero, que sea una unidad fácil, común, sencilla. ¿Comprenden? No vamos a poner kilogramos hechos los ingenieros, porque en la ferretería no saben qué es un kilográmetro, peor un newton, cosas así. Primer requisito, que sea fácil, sencillo, entendible, común. Primer requisito. Segundo requisito, que sea proporcional más o menos, a las cantidades de las que estamos hablando. Si estamos hablando de, qué sé yo, una carretera, entonces la cantidad lo podemos expresar en kilómetros, ¿no? Pero si estamos hablando de una cancha de básquet para el pavimento, digamos, ¿no? Yo no voy a poner kilómetros, ¿no? Porque el ancho de la cancha de básquet va a ser 0,0x kilómetros. No es apropiado. Podemos hacerlo, pero no es racional, ¿no es cierto?
Igual que en el mercado, pues, ¿no? Hay cosas que venden por docena, hay cosas que venden por arroba, hay cosas que venden por unidad. Nadie va a comprar un arroz, ¿a cómo la unidad de arroz? Nadie, ¿no? Nos dicen la libra, el kilo, qué sé yo. Pero hay otras cosas que nos dicen directamente la unidad, ¿no? A como el pollo a tanto, o el kilo de pollo, ¿no? Entonces, fíjense que en la práctica las cosas se van autodefiniendo. Por eso es importante la relación con el mercado, ¿no? Si yo nunca voy al mercado, nunca me pasa por la cabeza comprar arroz, entonces voy a ir a comprar arroz y ¿cuánto quiere? Me van a decir, deme un plato, voy a decir, ¿no? Bueno, no exageraré. Elegir las unidades, que sean sencillas y que sean proporcionales. Si es una cancha de básquet, diré metro cuadrado, ¿no? Si es un pavimento, también podríamos hablar de metros cuadrados o de kilómetros, ¿no? Etcétera. Las unidades de lo que estamos tratando de medir o de evaluar. Entonces, columna 1, identificador numérico, alfanumérico, lo código. 2, nombre. 3, unidad. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, estas 3 columnas yo le llamaría la lista. La lista en realidad es una lista de nombres, ¿no? Un nombre, a continuación otro, eso es una lista. Pero si a esa lista le pongo números, 1, 2, 3, 4, y le pongo unidades, estoy haciendo una lista más completa. Como estamos hablando de ingeniería, bueno, vamos a admitir las 3 columnas, y a esas 3 columnas le vamos a llamar lista. Si ustedes se dan cuenta, en este momento, esa lista es la clave para hacer un buen presupuesto. Para empezar, ¿no? No estoy diciendo que de esa lista dependa que el costo esté bien o no, no estoy diciendo eso. Pero sí de esa lista depende 2 cosas. Número 1, que la sumatoria de los componentes sea igual al total, depende de esa lista. Si a esa lista le falta algo, o le sobra algo, o hay algo que no está claro, entonces esa ecuación ya no se cumple, esa igualdad ya no se cumple. ¿Verdad? O sea que la lista esa es clave. Segunda cosa, esa lista nos permite visualizar imaginariamente la luz al final del túnel. No sé si les ha pasado a ustedes, pero en ingeniería muchas veces nos pasa, particularmente cuando estamos dando un examen y cuando los exámenes son problemas o cosas de números. Empezamos a hacer una cosa sin pensarla mucho, está la pregunta y como tenemos la presión del tiempo, empezamos a hacer como creemos que es y en determinado lugar nos perdemos. No sabemos a dónde estamos yendo. Empezamos a revisar, probamos otra forma, probamos otra, se acaba el tiempo, chao, Paraguay, ¿no? ¿Sí o no? Nos pasa a veces, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque no hemos visualizado la meta a la que tenemos que llegar, no la hemos visualizado claramente. Lo que se dice comúnmente, ver la luz al final del túnel. Cuando hacemos una lista de componentes para evaluar un costo, un objeto que puede ser el campus universitario, en algún momento al hacer esa lista, nuestro pensamiento en general, lo que representa la lista, no la lista en sí misma, nos dirá, es suficiente, está bien la lista. Eso significa visualizar la luz al final del túnel. ¿Para qué vamos a seguir dándole vueltas a la lista si ya tenemos esa convicción de que esa es la lista? ¿Alguna otra cosa más voy a traer del supermercado? No, nada más. ¿Qué es? No, nada más. Es un convencimiento de que está bien. A eso yo le llamo, en nuestro caso, ver la luz al final del túnel. Entonces, es el punto de partida para resolver un problema. En ingeniería tenemos que ver la luz al final del túnel. Si no, vamos a empezar a divagar. ¿Qué más llevo en el súper? ¿Qué más llevo? Llamaré por teléfono. ¿Qué más será? ¿No? Perdidos. Entonces, una manera práctica, correcta, eficiente, etcétera, es llegar a este punto de estas 3 columnas convencidos de que está bien.
¿Por qué? Porque lo demás es operativo. Ya no vamos, de aquí para adelante la columna 4, 5 y 6 ya es otra historia, son otra historia. Complementaria de la lista que estoy llamando las 3 primeras columnas. Las 4, 5 y 6 son complementarias. Si la lista está mal, la 4, 5 y 6 no lo van a arreglar. Si la lista está bien, las columnas 4, 5 y 6 no lo van a mejorar tampoco. Son complementarias. Como decir, es la ropa de las personas. Para elegir un equipo elegimos 11 jugadores, el técnico, y esos son los que entran a la cancha. Y si acertó, va a salir bien. Y si no acertó, va a salir mal. Puede cambiar en medio camino. Nosotros también podemos cambiar en medio camino. Puede sacar un jugador y meter otro. Nosotros también podemos sacar un componente, poner otro, aumentar, quitar, podemos. Hasta el último momento. Tenemos que revisar nuestra ocasión, la sumatoria es igual al total, sí o no. ¿Es la luz del túnel, sí o no? Tenemos oportunidad hasta el último momento, igual que un técnico tiene hasta el último minuto, a veces mete un jugador al último minuto y mete el gol que faltaba, ¿no? Tenemos la oportunidad. Pero ya la ropa, lo demás, la columna 4, 5, 6, es la camiseta, etc. Y es complementario. No va a mejorar el equipo ni lo va a empeorar la columna 4, 5 y 6. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta ahí? El plan se le dice, ¿no?, a la lista. Exactamente. Gracias. Eso es lo que le llamo yo el plan, ¿no? O le podemos llamar todos el plan. La lista es una manera sencilla de llamarlo, pero también una idea más completa es llamarle el plan. Un plan que no tiene meta, ¿a dónde nos va a llevar? Una de las cosas básicas en planificación es saber qué es lo que uno quiere. Es el primer paso. Plan de qué, para qué. ¿Qué? Es el primer paso. Si no está claro el objetivo, ¿para qué vamos a hacer ningún plan? Si no sabemos a dónde va a llegar. ¿Ok? Entonces, pasamos a la cuarta, quinta y sexta, que tienen, fíjense, la cuarta columna tiene hasta, creo, su propio capítulo. La quinta igual. ¿Qué es la cuarta columna? Son las cantidades. Matemática pura ahí, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados si fuera, digamos, pavimento? Unidad metro cuadrado. Componente pavimento, unidad metro cuadrado. La columna 5 nos dice, ¿cuánto de pavimento hay? Eso nos pregunta la columna 5, leyendo para atrás. El componente es excavación, la columna 4, perdón, nos pregunta, ¿cuánto de excavación? Ah, la unidad es metro cúbico, entonces, ¿cuántos metros cúbicos de excavación? Para eso somos buenos, ¿no? Sumar, restar, dividir, qué sé yo. Geometría, topografía, integrales de repente, en alguna parte, ¿no? Números. La columna 4 son números, cantidad. ¿Cuántos metros cuadrados, cuántos metros cúbicos, cuántos kilómetros, etcétera? De acuerdo a las unidades que hemos elegido. Esa es la columna 4. ¿Que tiene sus bemoles, tiene sus cositas? Tiene, las vamos a discutir en su momento. Pero de momento es numérico. Tan distinta es la columna 4 de las anteriores que yo siempre me imagino un ejemplo que les pongo a los alumnos y les digo, yo hago la columna 1, la 2 y la 3 y necesito ayuda. Entonces le hablo a un amigo que tengo que vive en Tokio y le digo, oye viejo, hazme un favor, te voy a mandar toda la información, los planos, especificaciones y la lista de componentes, pero hazme una gauchada, por favor, sácamelo la columna 4. Ok, me dice, listo, te lo puedo hacer en las noches, mándame todo. Y le mando. Así de independiente es la columna 4. Puede hacer la otra persona, como les estoy diciendo. Con la información necesaria puede hacer la otra persona que esté al otro lado del mundo. No necesita ser uno mismo. O sea que yo le puedo encargar, para no hacer un ejemplo tan complicado, yo le puedo decir a mi compañero de oficina, oye, por favor, hazte cargo de los cómputos. Se le llama cómputos métricos, se le llama metraje, también le llaman algunos. Es
No estoy muy de acuerdo porque con metraje, porque no siempre son metros, ¿no? Las unidades. Pero bueno, está bien. ¿Comprenden? Los cómputos métricos. ¿Quién hace los cómputos métricos? Alguien que maneje más o menos los números y tenga idea de lo que está midiendo, ¿no? Porque si decimos cimientos, seguramente habrán, si el ítem es cimientos, seguramente habrán zapatas, las zapatas tienen una forma, una manera de determinar su volumen, las plateas tienen otra forma, si son pilotes otra forma, etcétera, ¿no? Cada cosa tendrá sus particularidades. Es un trabajo tedioso. Mientras más componentes tengamos, más laburo nos va a significar hacer los cómputos, pero nada que no podamos resolver los ingenieros civiles, nada. Hay algunas cosas sí que no podemos resolver, por ejemplo, la excavación, ¿no? Si bien podemos darle una medida a la excavación, pero en la práctica no estamos cortando un queso. Estamos removiendo un terreno que puede ser suelto, puede ser fangoso, etcétera, ¿no? Todas esas cosas las vamos a discutir en su momento. Pero en general es un cálculo. ¿Ok? Columna 5. Columna 5. Es ponerle un valor monetario a cada cosa que hemos escogido. Al metro cúbico de excavación le vamos a poner su costo. Al metro cúbico de excavación le vamos a poner su costo. Al metro cuadrado de pavimento le vamos a poner su costo. Al metro lineal de zócalo le vamos a poner su costo. Es decir, el costo, en la columna 5 está el costo unitario. Por eso es unitario, no es costo a secas, es costo unitario. Costo de la unidad. ¿De qué? Del componente. O sea, hacemos lectura de la columna 5 hacia atrás. Columna 5, costo. Columna 4, cantidad. Columna 3, unidad. Costo de la unidad. ¿De qué? Del ítem. Costo de la unidad del ítem. Costo unitario. Este proceso para determinar el costo unitario también es un proceso independiente. O sea, si yo le mando toda la información a otro amigo que tengo en Australia, él puede hacer el costo. Y él no se conoce con el de Japón. No se conocen. El uno me manda los cómputos, las cantidades, el otro me manda los costos unitarios y yo lo coloco en sus columnas. Y para la columna 6, que es la multiplicación de la columna 4 con la 5, yo le doy a la secretaria y le digo, por favor, en un Excel multiplique estos dos valores y me avisa cuando esté. Ya está, ingeniero, ya puse toda la lista de los componentes y ahí hice la multiplicación de lo que usted me dijo. ¿Qué le dije? Columna 4, costos, que me mandó mi amigo, o digo cantidades, perdón, que me mandó mi amigo de Japón, y columna 5, costos unitarios, una lista. Obviamente en el mismo orden había listas, ¿no? Pero imagínense, si no, que me mandó mi amigo de Australia, y le digo a la secretaria, por favor multiplique 1 a 1, ambas cifras. Y la secretaria ni siquiera multiplica, sino que lo pone en Excel, pone la formulita de multiplicar y listo, sale en el resultado que vendría a ser la columna 6 y que tiene el título costo. Ya no es unitario, porque ya no es de la unidad, porque ya estamos multiplicando el costo de la unidad por la cantidad de unidades. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Podemos ver si quieren, ¿no? Pero lo que pasa es que yo asumo que ustedes han visto pues ya el texto y han visto inclusive el video, ¿no? No sé, dónde estamos. Aquí esta es la descripción, el otro tema. No sé si está no sé si está el tema en cuestión aquí donde vemos los cuadros. Creo que está acá.
Bueno, aquí tenemos un cuadrito. Columna 1, los números y de indicadores. Columna 2, los nombres. Columna 3, las unidades. Estas tres columnas son la lista o el plan. Columna 4, las cantidades, que son el resultado de un cálculo. En este ejemplo estamos viendo un caso de unidad global que lo vamos a discutir en otro momento, porque lo amerita. Pero aquí están las cantidades que me resolvió el amigo que tengo en Japón. Estas son las cantidades que me envió mi amigo de Australia y que ni se conocen el uno y el otro, pero lo único importante es que cuadre esta lista y que cuadre con esta otra. Porque si esta tuviera 8 componentes y esta tiene 4, algo está fallando, ¿no? Oye, viejo, te olvidaste, ¿no? O qué es ese último valor que me mandaste, porque no cuadra. Obviamente, eso es, creo que está de más decirlo. Y la columna 6, que es costo ya no unitario, estos 5.800 bolivianos es el costo de una pieza, aquí decimos unidad, de provisión y montaje de casetas. La provisión y montaje de casetas por cada pieza cuesta 5.800. Para saber cuánto es el valor o el costo de todas las casetas, porque aquí estos nombres que elegimos son genéricos. Aquí no ponemos 4 zapatas, no ponemos aquí 4 zapatas, ponemos zapatas. Aquí ponemos hormigón, no ponemos cuánto hormigón. Para saber cuánto hormigón o cuántas zapatas o cuántas casetas está esta columna de las cantidades. Entonces aquí ponemos las cantidades, 3 casetas. Como cada caseta vale 5.800, la secretaria, digo la secretaria sin el ánimo de menospreciar nada, pero para significar que es un trabajo sencillo, una multiplicación, que no requiere ya mayor esfuerzo del ingeniero. El ingeniero tiene que hacer su mejor esfuerzo aquí, que es el plan. Si el plan está mal, por más que todo esto esté bien, la cosa no va a resultar, ¿verdad? Segundo nivel, las cantidades y los costos unitarios que tienen que estar bien evaluados. Y ojo con esto que voy a decir, ojo con esto. La tercera columna la puede hacer la secretaria, como habíamos dicho, o lo puede hacer el Excel, ni siquiera una persona lo puede hacer. Pero la columna última, que son los resultados, es la multiplicación de los valores de la columna 4 con los valores de la columna 5. Nosotros los ingenieros y los estudiantes de ingeniería sabemos por aritmética y por los números que cuando tenemos un producto, los dos factores que se multiplican tienen la misma influencia en el producto. Si es de 1, la cantidad yo tengo 2 por 800 va a ser 1.600, varía el resultado, por culpa de que este ya no es 1, sino 2. Si en vez de 800 es 900, 900 por 1 es 900, ya no es 800. ¿Qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que tanto la columna 4 como la columna 5 son igual de importantes para el resultado final. No hay ninguna de las dos que sea menos importante. No puedo mandarle a mi amigo de Japón la columna 4 porque él es un buen calculista y la columna 5 a mi amigo de Australia porque no es tan bueno en los números. No puedo hacer eso. Las dos columnas tienen que estar bien porque de ambas en la misma proporción depende el resultado de la columna 6. Y cuando digo la secretaria es porque la secretaria ya no está influyendo en los valores que tienen las columnas precedentes. Y cuando digo un amigo en Japón y un amigo en Australia, estoy haciendo notar que son actividades independientes. La determinación de las cantidades y la determinación de los costos unitarios son independientes entre sí. No influye para nada la cantidad en cuanto al costo unitario, y menos el costo unitario en cuanto a la cantidad no influyen para nada. Y este es un tercer factor que es el plan, que es lo que tiene que estar bien hecho el plan.
Cuando unimos todo eso, lo único que falta es multiplicar las dos columnas. Ya no hay modificación de los resultados cuando hacemos la multiplicación. Y finalmente, cuando la secretaria nos dice que ya multiplicó todo esto, le decimos, señorita, por favor, ahora súmelo. Y lo suma, y este es el resultado de nuestra fórmula. La sumatoria de los componentes es igual al costo total. Por eso es tan importante que el plan esté bien, porque si el plan no está bien, independientemente de estos valores, la sumatoria no va a ser igual al total. Creo que difícilmente se puede ser más claro, y gracias por comentar que deberíamos ver la figura, porque obviamente es más objetivo que hacer Agrupamientos, ¿no? ¿no? Comentarios, jóvenes. Agrupamientos se utilizan a veces, ¿no? Cuando no es posible hacer una secuencia. Sí, es un detalle que lo vamos a ver después. En este momento estamos haciendo una descripción del procedimiento utilizando este cuadro que le llamamos formulario 1 romano. El procedimiento para darle forma a esto que deseamos, que es encontrar el costo de. ¿El costo de qué? Construcción de casetas para ingeniería civil. Entonces, el encargado, por favor, halle el costo de la construcción de casetas para la facultad o para la carrera. El encargado dijo, caramba, ¿cómo encuentro esto? Y lo dividió, mejor dicho. ¿Qué cosas hay que hacer? Primero tenemos que nivelar el terreno. Después tenemos que hacer un replanteo. Luego recién podemos poner las casetas y tenemos que habilitar el acceso y finalmente tenemos que hacer una limpieza. ¿Qué está haciendo? Está fragmentando el total. ¿Podrían ser más componentes? Sí. ¿Podrían ser menos? Sí. ¿Podría haber fragmentación cero y directamente poner construcción de casetas igual a 25.000 bolivianos si es mago o arquitecto? Sí. Sí, también se puede, directamente. Y, milagro, se parece bastante al 24.100, 25.000, entonces no hay pecado. Pero si a ojímetro le pone 35.000 o le pone 12.000, como hace un albañil, entonces pues estamos lejos del objetivo real. Y algunas veces eso les surte, ¿no? Al albañil les surte porque la casera o la vecina le hizo cotizar al albañil y el albañil le dijo 12 y el ingeniero le dice 24.100,17 o 24.114,17 después de 2 días, cuando el albañil le dijo a ojímetro en 1 minuto. Y bueno, pero después el albañil en media obra le va a decir, falta plata, señora, falta material, ¿no? Y la señora va a tener que darle porque no la puede dejar su construcción a medias. Pero en su momento dijo, yo prefiero el albañil porque ingeniero muy caro es, ¿no? ¿Verdad? Asunto real. En el otro caso, sin ofender, el arquitecto, a ojímetro le dijo 35.000, ¿no? Pero le rebajo a 30. Miche, qué bueno es el arquitecto, es de otro ingeniero, 2 días tarde y me viene con el cuento 24.000. Si estará bien eso, ¿no? Si estará bien, por ahí le falta plata, me va a estar pidiendo. Hágamelo más arquitecto, ¿no? Se lo hace por los 30.000 y se embolsilla un saldo bastante interesante, ¿no? ¿Qué se le llama eso en términos de mercado? El ejemplo del tomate, de la tomatera. ¿Qué es? Finalmente, sacándonos nuestros prejuicios. ¿Qué se llama? ¿Habilidad? ¿Quién fue más hábil aquí? ¿El arquitecto o nosotros? El arquitecto, porque hizo su venta satisfactoria y no pasó por todo este chorizo que nosotros estamos pasando. ¿Y a qué se debe esto? A que somos muy numéricos, lo que yo decía, ¿no? Muy numéricos. Fríos. La percepción de la venta nos falta. Tenemos la percepción de los materiales, los números, las comas, los decimales, las aproximaciones, pero nos falta el instinto comercial.
Y eso es esencial, y en eso yo y voy a insistir siempre, todo el tiempo. Tenemos que pulir ese instinto, mejorar ese instinto, y para eso no debemos olvidarnos del costo indirecto, que finalmente es el que concentra en gran medida, no en toda la medida, las cosas que no sabemos. En el costo directo también hay un montón de cosas que no sabemos, como van a poder ver ustedes. No es tan pan comido como parece. Pero es en el costo indirecto donde manejamos. ¿Qué costo directo manejó el arquitecto en ese ejemplo de los 35.000 que le dijo a la señora? ¿Qué costo directo manejó? Medio que ninguno, ¿no? De repente por su mente pasó un costo directo de unos 15.000. ¿Y qué costo indirecto manejó? Alegremente, una cifra que proteja su indecisión, que proteja su falta de conocimiento del costo directo, porque no sabe cuánto va a costar. En ese momento nadie sabe, en un instante, ¿verdad? Porque no es un traje que se vende todos los días, ni un tomate. Es una casa que tiene sus particularidades, o un cuarto que tiene sus particularidades, que tiene techo de calamina en vez de teja, que es de 5x4 en vez de 4x3, que yo es el que hice la última vez, por ejemplo, que no tiene ventanas y que tiene puerta metal, tiene sus peculiaridades y sus particularidades, o sea que los más sabidos van a dudar, a no ser que solamente hagamos eso y eso y eso, entonces, bueno, estamos al día, ¿no? Pero en general, ingeniero, arquitecto, jovencito, experimentado, lo que ustedes quieran, siempre va a haber un cierto grado de duda. Y lo primero es el costo directo. Esto debe costar tanto y cuánto más tengo que ponerle, porque el costo indirecto es adicional al directo. Cambiemos un poco el ejemplo. ¿Qué tal si la persona que quiere la construcción es la hermana del arquitecto o la mamá del arquitecto? ¿Qué tal? Más cariño todavía que a la hermana. Entonces el arquitecto, como toda buena persona de este mundo, no le va a cobrar a su mamá, ¿verdad? No le va a cobrar ganancias. ¿No? Entonces, eliminemos el costo indirecto. Y él va a poner de su bolsillo lo que va a ir en su carro, la electricidad, su computadora, no le va a cobrar porque es su mamá. Solamente hablamos del costo directo. ¿Cuánto crees, hijo, que necesites que te dé, porque tampoco lo va a ceder con su plata, para que hagamos ese galponcito para mis plantas? Sí, el mismo problema, ¿verdad? Pero para no pelarle unos 15.000, me va a decir, ¿no? La idea que tiene sobre el costo directo, sin calcular. Si su hijo es ingeniero, le va a decir: mañana te aviso, mamita, y se va a pasar toda la noche haciendo la lista, los cómputos y todo lo que estamos aprendiendo. En términos prácticos, el arquitecto, tanto para el cliente cualquiera como para su mamá, va a parecer más eficiente, va a parecer más seguro, nos va a ganar, nos va a sacar ventaja en eso. Si la mamá tuviera un hijo arquitecto y un hijo ingeniero, va a confiar más en el hijo arquitecto. Les estoy intentando mostrar eso que generalmente nos falta, ese instinto. Y eso es lo que no sabemos en el costo. Y tenemos que tener la habilidad de adivinar. En las licitaciones, ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el detalle. Claro, siempre que la licitación sea transparente y todo, cosa que en nuestro medio es bastante difícil, ¿no? Porque si ya está todo cocinado, ningún esfuerzo va a ser suficiente. Ningún esfuerzo. Y yo tengo un montón de cosas que les puedo contar al respecto. Listo, jóvenes. ¿Algún comentario? Debería haber muchos, ¿no? O no, no sé. Lo único que hemos hecho ha sido describir el formulario 1 en general, ¿no? Que contiene, creo que han entendido, el procedimiento nos lleva a una meta, la luz al final del túnel, que es el cuadrito último donde sale el costo total.
¿Estará bien, estará mal? No sabemos. Tenemos la oportunidad de revisarlo como un todo o en sus partes, también podemos revisarlo una vez, 2 veces, 10 veces, 20 veces. Nunca está de más revisarlo. Entran todas las variables. A veces las variables cambian de un día para otro, cambian. Por eso en la práctica es bueno hacer este trabajo con tiempo, pero no es bueno entregarlo al cliente con tiempo. Siempre es bueno, a menos que nos gane el arquitecto, ¿no? Por tardones. Pero en general, en las licitaciones, si nos dicen el plazo es hasta hoy día, supongamos hoy día a las 2 de la tarde, entonces vayámoslo a presentar porque ya son las 10. Pero no presentarlo la semana pasada, etcétera, porque estamos perdiendo la oportunidad, quién sabe, de haberlo corregido anoche. ¿Por qué? Porque nos enteramos de alguna cosa o nos dimos cuenta de alguna cosa que no nos convence. O alguien nos dijo, oye, viejo, te cuento que hay bloqueo y no va a poder llegar el ladrillo a tiempo. De repente no. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Verdad? Las variables están permanentemente en el tiempo y el espacio. Por eso es bueno siempre las ofertas entregarlas a última hora, no tan a última hora como para entregarlas mal, ¿no? Pero aprovechar el tiempo al máximo para cualquier influjo que tengamos interno o externo. Hay que decir que algunas veces, como cualquiera, uno puede cometer errores numéricos y todo eso, así que hay que revisar 10 veces si se puede. A menos que tengamos ese don de los arquitectos, ¿no? Que no necesitan hacer nada de esto. Bueno. Inge, usted comentaba que claro, la unidad global, digamos, la vamos a ver en la otra clase, pero ya sería, eso ya, o sea, la reunión de la otra clase sería ya tema ya de lo que va a enviar ahora recién. Porque ahora teníamos que discutir, creo, bastante. No lo tengo así en detalle en la cabeza qué es qué en cada tema, pero sí tengo clara la secuencia, ¿no? Ya hemos visto el formulario 1 en general, en global, ahora vamos a ver en detalle algunas cosas. De cada cosa tiene su detalle. Increíble, pero la columna 4 o la columna 5 me parece que tienen hasta sus propios temas, ¿no? O sea, un tema entero para la columna o otras cosas así. No se preocupe, va a estar todo lo que tiene que estar.